Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros en el sagrario. Y sabemos que estás presente también en nuestra alma en gracia. Y también en la palabra que escucharemos después en la Santa Misa, que cada día también leemos y comentamos por la noche, la palabra de Dios. Hoy, en este día en el que celebramos en la obra el aniversario de la elección del Padre, del actual Padre, lo primero que hacemos es, al comenzar nuestra oración, hablaremos de algunas cosas distintas, varias, con el Señor, es agradecer la figura y agradecer al Señor, ¿no?, el magisterio también, el magisterio del Padre, lo que el Padre nos dice, nos habla, la figura del Padre en la obra, que es muy importante, no es que sea muy importante, es básica, es crucial. Agradecemos también porque muchas de vosotras habéis conocido y habéis tenido la oportunidad, el Señor nos ha concedido a muchos ese don, de haber conocido a nuestro Padre, a don Álvaro, a don Javier y ahora a don Fernando, al Padre actual. Hemos ido viviendo en estos años también pues la alegría de saber que había una persona en la obra que era el Padre, que es el Padre, y por tanto que es quien nos ayuda, nos dirige, sobre quien pesa todo el peso de la obra, sobre el que cunde todo el peso de la obra y sobre quien también nosotros tenemos una obligación de rezar por él, de escucharle, de seguirle, de encomendarle, de unirnos a su misa, etc. Por eso la figura del Padre es tan importante, porque la obra, entre otras cosas, pues es una familia. Y como es lógico, en toda familia la figura del Padre es fundamental, es clave. Y de ahí que nos conmueva muchas veces lo que la solicitud que el Padre tiene por cada uno de sus hijos, ¿no? Pues a mí me conmueve ver que cada vez que una persona de la obra se va al cielo, nos deja, recibimos una carta del Padre rezando, pues diciéndonos cuánto ha rezado por él y algunas cosas de consuelo, el consuelo de un padre, lógicamente, ¿no? Y así en todo el mundo, ¿no? Y por desgracia, porque es ley de Dios y es ley de vida, es así, con frecuencia, con mucha frecuencia, y más en estos tiempos. Pero está el Padre ahí, entre nosotros. Y entre otras cosas el Padre nos dice palabras, nos ayuda también a entender los momentos, las circunstancias por las que pasamos. Ha sido constante el magisterio del Padre durante estos meses de pandemia que llevamos y como dice, perdonar la expresión, y lo que te rondaré morena, que dice, ¿no? Me ha salido solo. Y lo que lleve, y lo que pase, ¿no? Ojalá sea muy poco, pero
Dios sabe más. Pero hemos visto, ¿no?, como te digo, cómo el Padre nos ha ido diciendo su palabra. Unas palabras de consuelo, de oración, de entrega, de acompañarnos, de oración continua por sus hijos y por tantas personas en el mundo que de la obra y no, que están sufriendo, que siguen sufriendo. No es ajeno a todo eso, no es ajeno a tus cosas, no es ajeno a lo que te pasa, a lo que sufres, a lo que anhelas. El Padre te interesa todo, como buen Padre. Y como te decía, nos interpreta la palabra también, nos dice, ¿no? Y nos da unas pautas muy fundamentadas también en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, para que nosotros también entendamos los momentos, ¿no?, los claves, y nos ayudan. Y quería meterme un poquito en ese tema, ¿no?, porque además mañana la Iglesia, desde hace muy poquito tiempo, celebra o recuerda lo que se llama el Domingo de la Palabra de Dios. Es decir, es como un momento en el que toda la asamblea dominical, toda la Iglesia, se para interpretar, para pensar en la palabra de Dios y para entronizarla concretamente, y para alabar a Dios a través de su palabra. Cosa que el Padre también nos ayuda a hacer a través de su magisterio, porque está fundamentado, como el de nuestro Padre, como todos los demás, está fundamentado en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, en la palabra de Dios, en la tradición. Pues así tiene que ser. Siguiendo el ejemplo del Señor, también, que nos habla, ¿no?, pues a través también de su palabra. Una vez, concretamente, cuenta San Juan, ¿no?, que explicando una serie de cosas, y la gente, los que le escuchaban perplejos y al mismo tiempo asombrados, incluso alguno escandalizado, el Señor les dice: examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso hay que ir a la Escritura siempre, al Evangelio. La doctrina que ellos escuchaban de Jesús, en parte les parecía a muchos de ellos como una especie de desafío a lo que habían entendido y escuchado de sus padres, ¿no? Porque el Señor, como maestro, interpreta también la Escritura. Por supuesto. Y la doctrina que la Iglesia también nos enseña, basada en la Escritura, es, por otra parte, animarnos a profundizar mucho más en el conocimiento de Jesús, del Señor, con la lectura frecuente y la meditación frecuente de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? El Padre mismo nos lo decía al comienzo de su magisterio, en la primera carta. Nos decía, nos invitaba a centrar una vez más la mirada en la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Era como, ¿lo recuerdas bien? En las primeras cartas, era como un punto clave en lo que iba a ser y es su magisterio. Escuchar, interpretar la palabra de Dios. Concretamente, en un momento dado, en uno de sus mensajes, el Padre decía, ¿no?, hablando, en este caso era la Semana Santa, decía, procuremos vivir los próximos días con intensidad, de modo, decía, que siempre de nuevo podamos decir con San Pablo: mi vivere Christus es, para mí vivir es Cristo.
el Señor, dice, no es para nosotros solamente un ejemplo. Me viene a la memoria un comentario del Papa. A mí siempre me llamó mucho la atención, dice, que el Papa Benedicto dijera que la fe no es una teoría, una filosofía, una idea, un encuentro. Es un encuentro con Jesús. Para nosotros, sigue el Padre, vivir es Cristo. Y si a veces por debilidad, cansancio o por otras circunstancias de la vida perdemos de vista esa realidad, Él siempre nos está esperando. Incluso se hace el encontradizo con los que no le buscan. Creo que todos somos testigos de esto, como el Señor se hace el contradizo con los que no le buscan. Y añade, leer el Evangelio con cariño nos ayuda a crecer en la amistad con Jesús, de la que todo depende, a buscarle, a encontrarle, a tratarle, a amarle. Leer el Evangelio, de lo que todo depende. Y eso nos ayuda a encontrarnos con Jesús, contigo, Señor. Buscarte, encontrarte, tratarte y amarte. De una manera muy simpática, el Papa Francisco decía, hablando de la palabra de Dios, hablando también de cómo tenemos que tratar la palabra de Dios, y me parece que es muy significativo, además muy actual, decía el Papa, decía, ¿qué sucedería si usáramos la Biblia, la Escritura, como tratamos nuestro móvil? Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño Evangelio de bolsillo, ¿qué sucedería? Si volviésemos atrás cuando lo olvidáramos, tú te olvidas del móvil, no lo tengo y vuelves atrás a buscarlo. Si le abriéramos varias veces al día, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono, y se preguntaba el Papa, ¿qué sucedería? En el fondo, responde esto también a lo que estamos hablando, ¿no? Lo que el Padre nos dice aquí. Leer con cariño el Evangelio. Parémonos a leer con cariño el Evangelio. Tenerlo delante siempre, lo tenemos en el móvil, lo tenemos en mis sitios, ¿no? Pero leer con cariño el Evangelio es el cauce de nuestra oración y es también, como te diría yo, la sustancia de nuestra oración. Desde niño le dice San Pablo a Timoteo, ese discípulo tan querido, ¿no? Que dice, desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, añade, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. Fíjate, preparado. La palabra que utiliza el texto sagrado tiene más bien un sentido como equipado para actuar. La palabra es lo necesario para la vida de un cristiano, de un apóstol. Mejor es para mí la ley de tu boca que montones de oro y plata, dice un salmo. Por tanto, pensarlo, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado que decía nuestro Padre San José María que tenemos que centrar nuestra vida en dos coordenadas, el pan y la palabra? Que nuestra vida tiene que estar centrada en una presencia silenciosa y eficaz de Jesús en la Eucaristía para nosotros y en el diálogo abierto siempre por parte de Dios de la oración. Al contemplar la vida del Señor, dice el Padre, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Aunque a veces pueda parecer que esa lectura no deja huella. Después vienen a los labios o al pensamiento las palabras de Jesús, sus reacciones, sus gestos.
que iluminan las situaciones ordinarias o menos ordinarias de nuestra vida. ¿Verdad? Estas son esas cosas que a veces son tan humanas, ¿no? Tan humanas, que uno repetitivamente tiene en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos mete en la cabeza, porque la hemos oído y nos gusta mucho, o la hemos vuelto a oír hace poco, una canción? Y nos encontramos durante el día que viene a la cabeza y repetimos esa canción. Yo tengo ahora una canción que oí ayer, de hace bastantes años ya, pero que me viene, una de Mocedades, imagínate, ¿no? Que me viene estos días a la cabeza y que no sé, esta mañana estaba intentando rezar Oremos pro Patre y me venía la canción a la cabeza, digo, ya está bien, ¿no? Bueno, pues nos viene, ¿verdad? Una frase, una canción, yo sé, sin quererlo. Bueno, pues pensadlo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Pienso yo, dándole vueltas un poquito. Porque aquello nos ha cogido el corazón, nos gusta mucho, nos ha atraído mucho, ¿no? Y la mente lo repite. Ojalá nos atraiga tanto la palabra de Dios. Que se repita en nuestra vida continuamente. Eso le pasaba a nuestro Padre. Eso es María. Porque después le sale en sus escritos, en todo, ¿no? La palabra de Dios continuamente. Ese diálogo que discurre sobre 1000 cosas de nuestra vida encuentra lo más íntimo en la Escritura. ¿Cómo era la oración de Jesús? ¿Cómo es la oración de los santos? ¿Cómo es la oración del Padre? Radicada en la palabra. Siempre. Fundamentada en la palabra. Al abrir el Santo Evangelio, dice nuestro Padre, piensa que allí se narra obras y dichos de Cristo. No solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, esto es, de Forja, todo punto relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca, y en este texto santo encuentras la vida de Jesús. Pero además debes encontrar tu propia vida. Esto es lo grande. Esto es lo bonito de la palabra de Dios. Que no solamente lees la vida de Jesús, sino que te encuentras a ti mismo. Que deja huella. Y aquello te llega al corazón. Como espada de doble filo, decía también la Escritura. Aprenderás a preguntar, sigue diciendo este punto de Forja, tú también, como el apóstol lleno de amor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios. Oyes en tu alma de un modo terminante. Pues toma el Evangelio diario y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. Y así nos enseña el Padre también. Léelo. Te repito lo que te he leído antes. Leer el Evangelio con cariño nos ayuda a crecer en la amistad con Jesús, de la que todo depende. Aunque a veces pueda parecer, te sigo leyendo al Padre, que esa lectura no deja huella, después vienen a los labios, al pensamiento, las palabras de Jesús, sus reacciones, sus gestos, que iluminan las situaciones ordinarias o menos ordinarias de nuestra vida. Se trata, y es un don que pido al Señor para todos, de que respiremos con el Evangelio, nos dice, con la palabra de Dios. Qué cosa tan plástica, tan bonita, ¿no? Es decir, respirar con el Evangelio, con la palabra de Dios. Para ello nos ayudan tantos buenos comentarios de la Sagrada Escritura, los escritos de San José María y también
muchos otros textos, vidas de Cristo, escritos de los padres, etc. Respiremos con la palabra de Dios. La vida de los santos es una lectura viva de la Escritura. Esto es un comentario de San Gregorio Magno. La vida de los santos es una lectura viva de la Escritura. La vida de los santos es una lectura de la Escritura encarnada, transformada en gestos, palabras, obras. A medida que se van sucediendo las generaciones de cristianos, se va transmitiendo la palabra. Y se transmite por el texto y por la vida de los hombres. ¿Te acuerdas de aquel punto de camino? Ojalá fuera tal tu compostura. Punto 2. Que la gente pudiera decir de ti, este lee el Evangelio, lee la palabra de Dios. No es casualidad lo que decía Benedicto XVI. Decía, ¿no?, que las grandes espiritualidades de la vida de la Iglesia han surgido siempre de una manera clara, con referencia a la Escritura. Es decir, es un árbol lleno de vigor en la Iglesia, ¿no?, de la que sale la fuerza de Dios, que todo lo escudriña, que todo lo santa, que todo lo sana. Bueno, pues también pasa en las conversiones personales y en los santos, ¿no? Está la palabra de Dios. ¿Te acuerdas, San Agustín? Llega el momento de la conversión porque escucha la palabra de Dios y la lee. Tantas vidas de profunda y ordinaria santidad que pasan ocultas en la historia, pero en donde ha actuado la palabra de Dios. Me llegó al corazón aquello que leí. Me hizo cambiar. Transformó mi vida. En el fondo porque la palabra está viva. Y quien la ha escrito está viva. Quien la... De que, siguiendo el consejo del Padre, ¿no?, pues de verdad sea así, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios sea alimento para tu alma. Creo que para ello hay que actuar, hay que tener una actitud de escucha, escuchar. Incluso cuando no comprendemos lo que estamos leyendo, como aquel hombre que convirtió Felipe, camino de su país. No comprendo, ¿no? ¿Cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Oír la palabra de Dios. Todos podemos, decía el Papa, mejorar un poco en este aspecto, convertirnos todos en mejores oyentes de la palabra de Dios. Para ser menos ricos de nuestras palabras y más ricos de la palabra de Dios. Pienso, decía, poniendo ejemplos concretos, en el sacerdote que tiene que traer la tarea de predicar. ¿Cómo puede predicar si antes no ha abierto su corazón? Dice, no ha escuchado en el silencio la palabra de Dios. O pienso en unos padres que son los primeros educadores. ¿Cómo pueden educar si su conciencia no está iluminada en la palabra de Dios? Si su modo de pensar, de obrar, no está guiado por la palabra. Y pienso en los catequistas, iba diciendo, ¿no? Es decir, y acaba diciendo, no es suficiente leer la palabra. Es necesario escuchar a Jesús que habla en ella. Es que es diferente. No sirve de mucho que leamos y ya está, ¿no? Hay que escuchar a Jesús que habla. Por tanto, mi oración tiene que tener siempre esa actitud de escucha, ¿no? Actitud de escucha, para que la palabra de verdad deje huella. Y eso requiere tiempo, calma. Tiempo, calma.
Meteros de fondo en el Evangelio, decía el Padre también, nos decía el Padre en su magisterio que hablábamos antes, de meteros de fondo en el Evangelio, al dar las charlas, las clases, las meditaciones, al hablar de la vida cristiana con los amigos, transmitirles con más luminosidad la gran noticia del amor de Dios por nosotros. Meteros en el Evangelio. Tiempo, calma. Y en esa meditación tuya, escuchando la palabra de Dios, escuchando al Señor, escuchando sus silencios, el Señor te hablará. Esto tan bonito, decías el Papa Benedicto, hace poco, decía, ya siendo emérito, sabemos por los evangelios, decía, que Jesús frecuentemente pasaba noches en la montaña en oración, en conversación con su Padre. Sabemos que lo que Jesús decía, su palabra, proviene del silencio y solo podía madurar allí. Por eso es lógico, añadía, que su palabra solo pueda entenderse correctamente si también nosotros entramos en su silencio, si aprendemos a oírle desde el silencio. ¿Cuánto nos cuesta? Pero es un consejo del Papa, es un consejo del Padre, es un consejo... Entrar en el silencio de Jesús, donde nace su palabra. Si no podemos entrar en el silencio, nos quedaremos siempre en la superficie. Escucharemos, leeremos la palabra de Dios, haremos el Evangelio todos los días, que lo hacemos, escucharemos el comentario del Evangelio por la noche, o lo escuchamos en la misa también, pero ya está, nos quedará en la superficie. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Y en el caso nuestro, además, tenemos la maravillosa, la maravillosa predicación de nuestro Padre, de San José María, que interpreta también, como santo que es y como fundador, también la palabra de Dios, con el espíritu de la obra. Y nos recomienda, por ejemplo, que nos metamos en la Escritura como un personaje más, dice. Somos Simeón, somos María Magdalena, somos Natanael, somos el mismo Cristo, hijos de Dios, en el Hijo. Y al leer aquella palabra, estando presentes de una manera también por nuestro corazón, entendemos la palabra de Jesús. Y entendemos no solamente la palabra de Jesús, sino cómo lo dice y a quién lo dice y en qué momento. Nuestro Padre tenía como un elenco de muchos textos, concretamente 112 del Nuevo Testamento, que usaba con mucha frecuencia. Y de hecho se conserva un escrito titulado así, puso en la primera página, palabras del Nuevo Testamento repetidas veces meditadas. Son palabras a las que acudía con mucha frecuencia. Después aparecen también en su predicación. Ojalá tengamos también nosotros unas palabras, la palabra de Dios. Hay textos que más me llevan al corazón, que más me ayudan también a meditar. Al fin y al cabo, y acabamos ya, lo importante es nuestra actitud. Hemos ido pensando en esta oración, ¿no? Pues mirando al Padre,
a quien nos da también la palabra de Dios y nos la interpreta, mirando al magisterio de la Iglesia, al Papa, ¿no? Y mirando sobre todo ahí en nuestro corazón, porque tenemos que saber meditar la palabra. Lo hacemos con la Virgen. De qué manera tan bonita lo decía el Papa en una predicación suya. María, mujer de la escucha. Se lo pedimos a ella, a María, esto. Haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús, entre las miles de palabras de este mundo. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer la palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú la luz del Evangelio al mundo. Todo esto, y por supuesto, nuestra oración por el Padre hoy especialmente, lo ponemos en manos de nuestra Madre Santa María. A ella, que medita la palabra de Dios en su corazón, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.